Vamos a tener esta meditación que es de una introspección psicológica muy fina. El padre Aldama hoy he leído yo un testimonio sobre él, porque me he ido a buscar algunas cositas sobre él, aquello de la primera misa de su padre, en la que estuvieron los 3 hijos jesuitas, que le dieron el velo, le dio el marido el velo a su mujer Salesa. Yo lo que no sabía es que las otras 2 hermanas eran esclavas del Sagrado Corazón. Y ahí los he visto en una foto a todos, con ese hábito de medio camino que se pusieron las esclavas ya en el plano inclinado para quitárselo del todo. Bueno, pues he estado leyendo muchas cosas sobre él y he encontrado un testimonio de un jesuita a quien yo conocí, traté un poquito, era muy adusto, muy seco, pero es que tenía un cargo en el que quizá tenía que serlo, pero era un hombre bastante recto y bien, era el secretario el que llevaba las labores de papeleo, de admisión, en fin, por eso tenía que tratar con todo aquel alumnado que ya entonces era un zoológico. Yo estoy hablando de los años 89-90, el secretario de la Facultad de Cartuja en Granada, y era el padre Alberto Torres. Y el padre Alberto Torres supongo que ya se habrá muerto, porque hace 30 años estoy hablando, tendría unos 50 y tantos, 60, pues, o quizás no tuviera tanto y a mí me parecía, porque cuando somos más jóvenes te parece que la gente tiene más. Y ahora he llegado a esa edad en que los que tienen la misma que yo me parecen mayores. Bueno, pues el padre Alberto Torres dice que el padre José Antonio de Aldama era grande con holgura. Qué bonita definición, grande con holgura. O sea, que a su lado todo podía ser grande, que todo cabía en su grandeza. Y dice que era, esto no me acuerdo literalmente, pero viene a decir que era, sí lo dice así, que era un jesuita químicamente puro, o sea, era jesuita 100%. Claro, un muchachito que siendo de una familia tan notoria por su clase social, lo que tampoco yo sabía es que los 2 títulos de conde de Aldama y marqués de Ayala se los había dado al padre León XIII, que eran títulos de nobleza pontificia. Y bueno, pero él, como había entrado a los 10 añitos en el aspirantado, luego a los 15 ya toma la sotana, en fin, pues claro, se había troquelado como un verdadero jesuita en todo y por todo. Y aquellos jesuitas de aquella época, bueno, pues ¿qué le voy a contar a ustedes? Sobre todo a las del Sanedrín, que los han conocido y eran otra cosa. Bueno, pues el padre Aldama, un jesuita extraordinario, y en estas meditaciones de esta tarde, si es que hubiera algo en lo que él se revela más ignaciano que en otra cosa, es en estas meditaciones de esta tarde, porque digamos así, los métodos de discernimiento que él ofrece, hablando de las virtudes, para distinguir, y en esto también me ha recordado mucho al padre Alfonso Torres, para distinguir las virtudes reales de las aparentes, las virtudes sólidas de las difuminadas, para desenmascarar o, en fin, darnos las recetas, los caminos, para primero identificar y después derribar las añagazas del enemigo en forma de tentaciones y de ilusiones. En todo esto está el padre Aldama sencillamente genial. A veces un poquito redundante, quizá fuera posible decirlo con menos palabras, pero es que le gusta ser tan expositivo para poner imágenes, comparaciones, casos concretos, sin descender excesivamente a lo episódico, que ahí está la elegancia suya. En fin, a mí sencillamente me admira cómo esto es una traducción en plan extenso de
de las anotaciones, de todo aquello que nos proporciona San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Viene a ser esto. Entonces sigue hablando de las virtudes y comienza diciendo algo muy interesante, siempre teológico. Él distingue las virtudes de los dones. Vamos a leer la regla, porque estas dos meditaciones anteriores he tenido el fallo de no leer nada, por lo menos las reglas sí voy a leerla al principio. La regla 7 y después veremos las 3 siguientes. Aunque han de estimar grandemente todas las gracias y dones espirituales que el Señor concede a las almas, sin embargo, pongan su principal empeño en conseguir las virtudes sólidas y perfectas, cuya práctica esforzada y generosa constituye para ellas la voluntad de Dios, sin la que todo camino espiritual, por alto que sea, es pura ilusión y secreto alimento del amor propio. Casi no haría falta más desarrollo, pero es que él, como adjetiva muy bien, después es amigo de desentrañar el sentido de los epítetos que él mismo ha colocado. Y son epítetos, son calificativos muy ilustrativos que dan mucha fuerza de expresión a la idea. El organismo espiritual, hijas, está compuesto sobre todo, naturalmente, por la gracia santificante y por las virtudes infusas, que son las 3 teologales y las 4 morales o cardinales. También son virtudes infusas, regaladas. Después vienen los dones del Espíritu Santo, que vienen a perfeccionar las virtudes. Y después vienen otros muchos dones de naturaleza y de gracia que Dios da a las almas según su misterioso y libérrimo designio, a las almas y a los cuerpos, porque cuando son dones de naturaleza, pues cuando Dios da un especial ánimo, valentía, coraje, don de gentes, entendimiento, todo eso tiene su base orgánica también. Son dones de naturaleza y luego da dones de gracia. A esa alma le da especial facilidad para esta virtud, le da un gran espíritu de oración, le da una tendencia al recogimiento, a la mansedumbre, en fin, tendencia a eso. Y después podrían venir ya dones, lo que decimos, los epifenómenos de la mística, que son adornos de la vida mística, que no hacen la mística más auténtica, pero la embellecen, digamos así. Santa Teresa es la que mejor los ha descrito, sobre todo en las sextas moradas. Y después vienen, y el padre Aldama las apunta sin darles su nombre técnico, lo que se llaman en teología gracias gratis date, que no santifican a la persona que las recibe, sino a las demás. Por ejemplo, a veces el don de profecía, los estigmas, cosas extraordinarias que propiamente no se incluyen en la naturaleza de la santidad de esa alma, pero Dios se las da. Bueno, pues todos esos dones, a veces se tiene una especie de antipatía contra ellos porque se han falseado mucho y se falsean mucho por parte de psicologías débiles, enfermizas, fantasiosas, se falsean todos esos dones. Entonces, hay que menospreciarlos, pero si su mismo nombre los califica, son dones de Dios, y si son de Dios, no hay que menospreciarlos. Ahora, no hay tampoco que sobrevalorarlos. Si vienen los dones, y yo puedo pedirlos dentro de mi indignidad, y el Señor sabrá lo que hace. No pedir dones extraordinarios, no, pero pedir el don de la oración, el don de una gran caridad, eso tengo que pedirlo. Si vienen, pues bienvenidos sean.
Y si no vienen, basta con las virtudes. El ejercicio de virtudes es el que cuenta. Siempre es mejor la virtud que el don. Pero virtudes sólidas. ¿Qué es la virtud? Decíamos esta mañana. Vis virtus es fuerza, es una fuerza. Y la virtud, lo que hace cualquier virtud, es facilitar en nosotros la caridad. ¿Cómo lo hace? Removiendo en nosotros el amor propio. Porque dos contrarios no pueden caber en un sujeto. Y si el alma está llena de sí misma, no puede entrar el amor de Dios. Dice San Francisco de Sales que cuando el fuego entra en una casa, los muebles salen por la ventana, deben salir por la ventana, porque la luz y la oscuridad no pueden convivir. Entonces el amor de Dios pone en fuga en nosotros el amor propio. Por tanto, virtudes sólidas, porque una virtud débil, pobrecilla, escasa, menuda, no pone en fuga nada, porque no tiene fuerza. Y además de sólidas, las virtudes deben ser perfectas. Bueno, eso de perfecta es una palabra que cuando nuestro Señor nos la manda, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, significa tended a la perfección. No podemos ser perfectos aquí y ahora, porque entonces estaríamos todos en pecado mortal, dice Santo Tomás de Aquino. Pero tended a la perfección, desead ser perfectos. ¿Qué es la virtud perfecta? La virtud que no es un botón, que no es un brote, que no es un asomo en la plantita, no me viene la palabra, un tocón, sino que es el fruto sazonado. Esa es la virtud perfecta. El capullito, pues es muy hermoso, pero no ha abierto, no se ve la hermosura de la rosa, esa comparación la pone el padre Aldama. Un niño, pues es una cosa encantadora, pero no es un hombre completo, no ha crecido. Y un cuadro que está pintando el pintor, si es buen pintor, ya en el esbozo se ve que va a ser una obra de arte, pero no está rematada, faltan perfiles, faltan sombras, En fin, pues así la virtud. La virtud tiene que estar rematada, porque, pues, toda alma consagrada, ¿cómo no va a tener virtud? Sí, tiene paciencia, un poquito, ajusta. Algunas llegaron un cuarto de hora más tarde el día que se repartía. Pero bueno, más o menos, tiene paciencia, tiene su poquita de mansedumbre. Eso es como cuando te dicen cómo se hace una comida. Pues le echas su poquito de cilantro, su poquito de sal, su poquito de pimentón, su poquito. No abuse. Bueno, pues la virtud no es así. Un alma no puede decir, bueno, yo tengo mi poquito de obediencia, la voy administrando. No. Su obediencia tiene que ser completa, tiene que ser perfecta, tiene que estar redondeada. Y así las demás virtudes. Y la caridad no digamos. Si la caridad no procuramos que sea perfecta, pues estamos siempre patinando en la caridad, porque acabo siempre buscándome a mí mismo. Pero además de que la virtud sea sólida y perfecta, su práctica, dice el padre Aldama, debe ser esforzada y generosa. Como con eso terminaremos, porque con eso acabará la regla 9 o la 10, pues lo dejamos ahí. La práctica esforzada y generosa de la virtud significa el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es lo mismo que la obediencia y que es lo contrario de las ilusiones. Y vamos a entrar en la segunda regla, la de las ilusiones y tentaciones. Esta regla 8, donde digo que el Padre es un paladín del discernimiento ignaciano. Sepan guardarse de las ilusiones del demonio en sus devociones y defenderse de todas las tentaciones.
y conozcan los medios mejores para vencerlas y para insistir en las verdaderas y sólidas virtudes, ya sea con más consolaciones, ya con menos, procurando caminar siempre adelante por la senda del divino servicio. Así como en la anterior regla dije que apenas hacía falta desarrollo, en esta creo que sí lo hace, porque el padre es muy conciso, muy escueto en la exposición de la regla y, sin embargo, da unas luces extraordinarias en su explanación. Las ilusiones y las tentaciones son las armas del demonio para impedir nuestro aprovechamiento espiritual, para abortar nuestra santidad. Esas son sus armas. La tentación, claro, es un nombre así tan aparatoso, tan asustadizo, que nos parece que la tentación es siempre para hacernos pecar. Y dice el padre, no necesariamente. Al demonio no siempre le interesa que pequemos ya mismo. Le interesa crear en nosotros una especie de embotamiento espiritual, de caparazón interior, de insensibilidad que nos coloque en un plano inclinado para que no se nos dé nada de los pecados veniales. Esa es la tentación. La mayoría de las tentaciones que tiene usted, por no decir prácticamente todas, no son para que peque en algo grave, pero son para que conceda menos importancia al ejercicio de virtudes que la van acomodando en una imperceptible tibieza y mediocridad de la que después es muy difícil desenredarse, porque además el demonio se ha encargado de dorársela con color de virtud o de desarrollo de la propia personalidad. Esta es la tentación peor. En una vida religiosa donde por la misericordia de Dios todavía se procura conservar el espíritu de muerte al mundo, mantener la observancia, eso puede ser un arma de doble filo, porque como ya tengo eso asegurado, pero si el mundo lo llevas encima, si tú yo lo llevas dentro. Si el engaño del enemigo es muy sutil, esa es la tentación. Puede ser externa, pues por una palabra que oiga usted, por una escena que vea, por un momento que viva. Por eso hay que tener tanto cuidado en una comunidad de no dar escándalo. Tanto cuidado, porque podemos ser motivo de tentación unos para otros, así como podemos y debemos ser constantemente motivo de estímulo a la santidad. La Madre Maravillas decía que en una comunidad ninguna monja es indiferente, o calienta el termómetro o lo enfría. Ninguna lo deja igual, ninguna. Por eso la tentación me puede venir de fuera o me puede venir, que esto es la mayoría de las veces, de dentro. La tentación interna, pues mi propia pereza, mi propia sensualidad que no me apetece más que lo que me da gusto, la comodonería, mi propia impresionabilidad de cualquier cosa, me asusto, me inquieto, mi propia susceptibilidad. ¿Cuántas tentaciones vienen de aquí, hijas mías? ¿Y cuántas pérdidas de tiempo en las religiosas? Es que usted me dijo, es que a ver si iba a pensar que aquello que yo dije, es que tal mi hermana me miró, es que tal... Pero es usted de mantequilla de Soria, no se puede ser así. Claro, esa susceptibilidad es una falta total de humildad, porque un alma humilde no hay que tratarla con pinzas. Hombre, tampoco le vas a dar con el zapato en la boca, pero vamos, si alguna vez te dan, te lo mereces más que los algodones, te lo mereces más.
Y la mayoría de las veces no es un zapatazo, son tonterías como la mía de ayer de la paloma, qué paloma más fea. Bueno, pues cuando se ve, ahí se ve la libertad de la persona, sonríe, pero si en cada cosa es una susceptibilidad, cuidado con eso, que en una vida de comunidad muy encerrada, eso está a la orden del día. Hay que ser muy libres, muy libres. Y eso no va con la edad, ¿eh? Es que como es tan joven, y me lo está usted diciendo, y usted tiene 90 años y cae en lo mismo, todas. O sea, que cuidado con la susceptibilidad, porque de ahí vienen muchísimas tentaciones. Muchas tentaciones. Le damos al demonio poco trabajo, se lo damos hecho ya. El trabajo, se lo damos hecho. Y de la vanidad, del querer ser un poco más considerada, en fin, tentaciones de vanidad, que en una comunidad es tan importante la uniformidad, hasta en el sitio que se pone el alfiler es importante la uniformidad, porque por tonterías pequeñísimas, ridículas, entran tentaciones de vanidad. El significarse en una comunidad es feo. Significarse, bueno, tampoco es ser robot, ni ser todas iguales, no, pero tratar de difuminarse, de borrarse. Bueno, puede provenir la tentación del propio cuerpo, del propio cansancio, del propio tributo que tengo que pagar a este jumento, puede provenir de las propias faltas que me desaniman, que me decaen, que me hacen desesperar, en fin. Para defenderse de la tentación hay que conocerla. Y una vez identificada, desenmascararla. No replegarse en el propio victimismo, no replegarse lo describe aquí muy bien el padre en la página 41. Suponed una religiosa que porque la han corregido o le ha sucedido mal cualquier cosa que ha hecho, siente que le entra un desaliento grande que le lleva a pensar en que ella no es para la vida religiosa. Y se repliega sobre sí misma, siente el deseo de considerarse víctima de sus hermanas, herida en su amor propio por cualquier cosa, y mientras que no vea que esa reacción es una pura reacción natural y un brote de su amor propio, no hará nada por rechazar ese deseo y acabará por ceder a lo que realmente no era más que una vulgar tentación. ¿Y sabe qué les pasa a esas almas? Que empiezan a pensar que todas las equivocadas son las demás. Ahí hay que tener mucho cuidado. No replegarse en el propio victimismo y conocida la tentación, para lo cual hay que tener mucho deseo de verdad y de dejarse ayudar y manifestarla al superior enseguida, la tentación. Es que, claro, al superior no hay que decirle las cosas de conciencia. Yo comprendo, hermana, que las cosas que estoy diciendo son muy importantes y muy interesantes, pero que no se le caigan las cosas de las manos, no se asuste tanto. Entonces, es que el superior, bueno, habrá que distinguir, habrá cosas que son solo para el confesionario, pero la mayoría de las veces no pasa nada por dar cuenta de conciencia al superior, que tiene luz de Dios y es quien te puede ayudar y quien vive contigo, porque el confesor no vive contigo ni sabe si es verdad o mentira lo que le estás contando. Y entonces el superior, que te puede caer mal y no entenderte con él, y si no te entiendes con él es todavía mejor, porque entonces está más actuando Dios a través de él. Y si te entiendes y te quiere y te gusta, pues a lo mejor te dejas llevar de eso. Pero le manifiestas la tentación de lo que sea, y cuanto más vergonzosa sea mejor, y ya está el demonio puesto en fuga. Ya está en fuga. Pero para eso primero hay que identificar la tentación. Y segundo o primero, antes, durante y después, medio para vencer la tentación, la oración. ¿Por qué? Porque Dios no nos tienta por encima de nuestras fuerzas, Dios no nos niega su gracia, eso sería una monstruosidad, pero no nos niega su gracia, pero quiere que se la pidamos. Y por eso, para Él ver que nuestra
súplica, nuestra oración es humilde y es confiada, le gusta que acudamos a Él. Además, para vencer la tentación hay que levantar el ánimo, no abatirlo, no dejarse vencer por el desaliento, no echarse en los brazos de la pusilanimidad. Es que yo no valgo, es que yo no puedo. Claro que sí, ni vales ni puedes, claro que sí, por supuesto. No vales para nada, ni para estar escondida, ni puedes nada, ni decir Jesús. Tú no vales ni puedes, ni yo ni nadie. Ni Santa Teresa de Jesús, ni San Francisco de Asís no vale ni puede nadie. Pero con Dios puede salir un santo maravilloso con la naturaleza propia de esa persona. Porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la modifica, actuando sobre cada naturaleza, y hace santo. Fíjense lo que voy a decir. No solo al listo y al tonto, sino incluso al cuerdo y al loco, en el sentido de que incluso en una naturaleza con ciertos desajustes psíquicos puede actuar la gracia, pero no la destruye. Lo que no te va a hacer es que el loco deje de estarlo, sino que empiece a moverse según la voluntad de Dios. Puede ser. Para la gracia, si el alma le da la llave de su libertad, es posible. Unas tentaciones se vencen luchando de frente contra ellas. Y estas son la mayoría de los que tenemos. Una tentación de ira, tienes que sobreponerte, morderte la lengua, sonreír y echar mano de la mansedumbre, hacer lo contrario de esa tentación. Una tentación de impaciencia, pues tienes que aguantarte, saber esperar, no inquietarte. Una tentación de desobediencia, pues vas a la superiora y le pides perdón incluso. Mire, madre, en realidad la intención que yo tenía era no obedecer. Y todo eso se desenmascara y vas de frente y vences la tentación. Una tentación de pereza, pues vas de frente, pues no, saltas de la cama. Una tentación de pereza, ¿cómo se va a vencer dando rodeos? No, si te viene por la mañana esto, pues saltar de la cama como si fuera fuego. No, la tentación se vence de frente. Pero hay otras tentaciones que no se vencen de frente ni se deben afrontar, ni ir de cara dialogando con ellas, que son sobre todo las tentaciones contra la fe y contra la pureza. Esas tentaciones se vencen huyendo. Porque si empiezas a decir, una tentación de fe te puede venir, una época de tu vida, puede el Señor probarte una época. Las de pureza suelen abarcar casi todas las épocas de la vida. Hay almas que no las tienen ni las conocen o las tienen de vez en cuando, y hay otras almas que sufren muchísimo porque están hasta los 90 años que se mueren combatidas, pero no pasa nada. Si la tentación no pasa nada. Se agobia mucho la gente con las tentaciones, pero si es que usted no es un ángel, ni es un ángel ni es una santa completa, se está haciendo. Entonces no hay que asustarse de la tentación. Las tentaciones de fe y de pureza se vencen huyendo, pensando en otra cosa, haciendo otra cosa y no dialogando con ellas. Y las de desaliento y abandono, que también pueden venir sobre todo en los primeros años de vida religiosa. Algunas le vienen ya, a mí me han venido algunas religiosas a los 70 años o 70 y tanto. Yo no puedo con esto, padre, yo me voy. Y yo les he contestado, pues dígame usted a dónde, desgraciada. Porque, claro, a esa edad no se tienen tentaciones de abandono. ¿Dónde se va usted? Si no la admiten ya ni las hermanitas. No, pero a los 20 y a los 30 y a los 40 y a los 50 sí que se pueden tener. Entonces, tampoco pasa nada. Todo el mundo en algunos momentos nos hartamos y queremos mandarlo todo al traste. Lo que hay que hacer en esas tentaciones es no mudar hasta que se pase. Cuando se pase ya veremos. Usted se quiere ir, a lo mejor se tiene usted que marchar, pero cuando me lo diga más tranquila. Ahora en medio de la tormenta no. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, dice nuestro padre San Ignacio. Se ríen estas conejitas porque todos hemos pasado de todo, ¿verdad? Y lo que nos queda, hijas mías, que lo mejor está por venir. Lo que te rondaré, morena, lo que nos queda. Bueno, ¿cuál es el peligro? Aquí señala el padre Aldama un peligro que está escrito en los años 70, este directorio.
firmado en el año 73, que eran los años de la gran tribulación, el posconcilio espantoso, que todavía no se ha terminado. Pero es que tiene una actualidad esta afirmación que hace aquí, que no voy a encontrarlo porque como es muy largo pero él dice que las tentaciones, hay un peligro. Fundamentar nuestra consagración al Señor sobre las bases débiles y movedizas de nuestros sentimientos y de nuestras impresiones. Esto me preocupa a mí horriblemente hoy en los jóvenes y en las vocaciones, porque la culpa la tenemos quienes la pastoral juvenil y vocacional la asentamos sobre la sensibilidad. Hoy hay un exceso de sensibilidad en la juventud porque no se educan, no se disciplinan esos caracteres. Son familias de un hijo, de dos hijos, no hay exigencia, no hay sacrificio, todo es lo que me apetece, no hay espíritu de doblegar el juicio, todo es la sensibilidad. Y eso también se da en la vida religiosa, Y una religiosa que se apoya en eso y que está haciendo siempre valer los derechos de su sensibilidad y clamando por los fueros de sus impresiones y de sus sentimentalismos, ahí no hay vida espiritual ninguna. Porque está en los antípodas de la mortificación, que es el nervio del espíritu evangélico, la mortificación. Da muerte al yo. Y el peligro es ese, basar nuestra consagración al Señor sobre las bases débiles y movedizas de nuestros sentimientos e impresiones. Y estos cambian con facilidad y ni siquiera están en nuestra mano las bases de ese cambio. Pero nuestra entrega al Señor no puede cambiar como no cambia Él. Bien, pues hasta aquí lo que dice de las tentaciones. Vamos a ver lo que dice de la segunda arma que tiene el demonio para quebrar nuestra fidelidad al Señor y que es casi más peligrosa que la primera. Las ilusiones son más solapadas que las tentaciones porque vienen coloreadas de virtud. Porque la ilusión es el autoconvencimiento que yo me forjo de una santidad absolutamente fantástica. Y entonces vivo ilusionada con una virtud, dice Santa Teresa, no sé si en el Camino de Perfección, no me acuerdo ahora, que el demonio dará 1000 vueltas al infierno por hacernos creer que tenemos una virtud no teniéndola. Eso le interesa muchísimo al demonio. Y lo consigue con muchas almas consagradas, Lo consigue. Y ella es la única que se ve esa virtud. Y del resto de la comunidad no se la ve ninguna. Qué casualidad, ¿no? Estarán todas miopes. Cuidado con eso. Vivamos en la verdad. Y pidamos mucho que nos pongan en la verdad. Las religiosas, ¿cómo van a caminar a la perfección si han abandonado los capítulos de culpas casi todas? Si no hay capítulo de culpas, ¿quién te advierte? ¿Quién te corrige? Si encima la obediencia está cada vez más de mantente mientras cobro, la superiora no se atreve tampoco a hacerte una advertencia porque la puedes arañar. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué vida religiosa es esta? ¿Tú quieres ser santa o quieres ser una solterita que vive cómodamente bordando purificadores? Voy a beber agua, ya que no puede beberla usted para pasar lo que estoy diciendo, la voy a beber yo. Entonces, hijas mías, dice San Juan de la Cruz, déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Yo rezo todos los días a Santa Rita de Casia para encontrarme una monja así. ¿Saben por qué se lo pido a Santa Rita de Casia? Porque es abogada de los imposibles. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Ahora para eso tienes que salir de tus ilusiones. ¿Y cuáles son tus ilusiones? Que eres Santa Teresita. No, hija mía, no. Ni tampoco deberías serlo,
Tendrás que ser Santa Fulanita, como te llames tú. Cada una su camino. Pues, ¿cuáles son los medios para acabar con las ilusiones? La sinceridad, sinceridad, sinceridad. ¿Saben de dónde viene la palabra sincera? Sincera, del latín sinecera, sinecera. Porque en las tragedias griegas, en el teatro griego, no había más actores que hombres, no había mujeres. Y los hombres hacían los papeles de hombre y de mujer y se vestían según fuera y se ponían unas caretas según el actor, el papel que representaban. Y esa careta era de cera. Pues sinecera significa sin careta. La sinceridad es no estar pendiente de mi imagen. Porque yo no estoy en un tablado, no estoy en un escenario. Aunque esto sea el gran teatro del mundo, dice don Pedro Calderón de la Barca, porque al final se correrá el telón, dice también San Pablo. La representación de este mundo se termina. Pero yo no soy una actriz profesional. Yo soy fulanita de tal y cual, con mis defectos, con mi físico, con mi familia, con mi historia, con mi carácter, con mi temperamento, y esta soy yo. Y cuando un alma se presenta así, sin envoltorios, ni empaquetamientos, ni celofanes, pues es un encanto, porque no está queriendo parecer lo que no es. Esto es muy bonito. Hay que ir por la vida con lo que somos. Hombre, lo que somos, tratando de pulirnos, de mejorarnos, porque para eso está la vida religiosa, para que te pasen bien la garlopa y la lija del 4, y entonces sigues siendo la misma, pero de otra manera. Pero no vivas en una ilusión de una nebulosa. Discernir qué espíritu nos mueve. ¿Cómo? Examinando profunda y sinceramente los deseos que se repiten en mi corazón. ¿Cuáles son mis deseos? Decíamos ayer, ¿cuáles son mis pasiones? Deseo, gozo, dolor y temor. Examinando eso, ¿en qué está empleado mi pensamiento y mi corazón? Pienso demasiado en tal persona, no estaré apegado a esta cosa, a esta idea, a esta hermana, a esta comunidad, a este oficio. En los oficios naufragan las santidades de muchas religiosas, no se le puede tocar el oficio. Se hunde el convento antes que mudarla de oficio. ¿No hay santidad? Una monjita simpática y mona y santita tiene que ser como la pelotita del niño Jesús que dice Santa Teresita, que te dan una patadita, que va, que viene, allí está la pelotita en el rincón, nadie se acuerda. Ahora, aquella alrededor de la cual tiene que girar todo, eso no. No vivamos en una ilusión. Yo iba a dejar para un poco más adelante estos tonos tan serios, pero ¿para qué vamos a esperar si total ya hay que abordar lo importante? Luego ustedes se ríen de todas maneras, no sé si les hará algo de pupa porque se ríen de todas maneras, pero está bien, hay que reírse siempre en todo momento, está muy bien. Por tanto, ¿en qué estado queda mi alma después de esos deseos? Después de esos pensamientos insistentes. Me tiro a los trabajos más duros para que no los haga la otra. Busco el último lugar. Obedezco siempre. Soy amante del silencio. Odio todo lo que huela a mundo. Entonces esos deseos son buenos. Ahora, estoy más confirmada en mis propios criterios, que no me toquen mi cosa, que no me digan, que no me... Entonces, esos deseos que tú estás canonizando... Cuidado con ellos, que a lo mejor son los que te llevan al infierno o por lo menos a un purgatorio de un buen puñado de siglos. Claro. Hay que desenmascarar las virtudes aparentes. En esto me ha recordado mucho al padre Torres, el padre Aldama, porque era una idea fuerza del padre Torres. Las virtudes reales en contraposición de las virtudes aparentes. Y hay muchas almas que viven en un escaparate perfectamente iluminado y adornado, pero de oropel, de pura hojarasca, de virtudes aparentes. Es que es un alma, mire usted, es un alma tan mansa, tan dulce, tan paciente,
Bien, ¿le ha doblado usted la mano alguna vez? ¿Le ha torcido la voluntad? Vamos a ver. O así que es un alma tan obediente. Bueno, es que lleva con la misma superiora 40 años y ya le ha cogido las vueltas a la superiora. Claro, hay que ver si es obediente de verdad. Es que es un alma tan laboriosa. Y usted hace 3 docenas de purificadores a la hora, rematados, silvanados, con las vainicas, con los bordados, con los pespuntes, no sé cómo se llaman las cosas. Lo hace 3 docenas a la hora, laboriosa. Muy bien. ¿La ha puesto usted en la cocina alguna vez? ¿Eso no le gusta? Entonces habrá que ver si la virtud es real o es aparente. Bien, hay otras cosas ahí sobre las consolaciones, pero no puedo agotarlo todo porque hoy sí que me estoy alargando más. Y la última regla, la regla 9, habla de que todas se esforzarán de continuo por ser exactísimamente fieles a sus deberes religiosos y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y con verdadero fervor de espíritu se animarán para no perder punto de perfección, que con la divina gracia puedan alcanzar en el cumplimiento generoso de las reglas y constituciones. Qué importante es esto. Y por esto la mayoría de las congregaciones se han ido al arroyo. Qué importante es esto. Santa Teresa de Jesús está muriéndose en Alba de Tormes y está diciendo: hijas mías y señoras mías, por amor de Dios las pido, tengan gran cuenta con la guarda de la regla y de las constituciones, que si las guardan con la puntualidad que deben, no es menester otro milagro para canonizarlas. Esto es la fidelidad, cumplir lo prometido de manera esforzada. Y no basta decir lo que importa es el interior, eso ya lo sabemos, pero ese interior se refleja en muchas actitudes exteriores que tenéis trazadas en las reglas y constituciones. En fin, tengo que terminar porque me detendría en esta última regla 9 mucho, porque es muy provechosa. Solamente de esa regla 9 podrían salir unos ejercicios completos. Pero, en fin, basta resumirla así: que toda religiosa, toda esclava, viva siempre la insatisfacción, diré más, la repugnancia ante lo mediocre, ante todo lo que sea capitular con la tibieza. 3 cosas pide esa regla: fidelidad, ansia de perfección y generosidad. Fidelidad y perfección y generosidad. ¿Respecto a qué? Respecto a los propios deberes religiosos, expresados en las leyes que se han profesado, y respecto a las inspiraciones del Espíritu Santo, tan importante. No contristéis al Espíritu Santo, hacedle caso. Y para eso dejémonos mover también por la mediación, por la intercesión, por la compañía de nuestra Madre Inmaculada, para que ella nos haga vivir en la verdad, disipe de nuestra alma las ilusiones. Y ella, que es la celestial vencedora del dragón, nos haga también a nosotros, pobres pecadores, con la gracia de Dios, vencer las tentaciones, de manera que nuestras virtudes sean sólidas, que remuevan de nuestro camino el amor propio, que sean perfectas, que rematen, que no se queden a medio andar, y que sean sobre todo reales, que no nos envuelvan en la sutil maraña de esas apariencias que al demonio le interesa tanto que creamos, pero que no constituyen una vida de santidad, sino una vida de amor propio. Que María, con su intercesión, nos conceda
vivir de verdad las virtudes que nos pide el corazón de su Hijo.